la misericordia, el Dios de la bondad y el Dios que bendice nuestras vidas para la gloria del Señor. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Dios nos bendiga. Vamos a escuchar, a comer pancito. Amén. Es importante el pancito para nuestras vidas. Amén. Es importantísimo. Qué lindo cuando venimos a la iglesia a escuchar el pan del Señor. ¿Qué nos deparará el Señor? ¿Qué nos tendrá el Señor? ¿Qué nos dará el Señor, amado? Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Dios sea con vuestras vidas, en vuestros corazones. Saludamos a una hermana que dijo saludos por ahí. Por ahí estaba. Bueno, ahí, la hermana Milismar Andreina dice. Milismar Andreina. No sé quién es, pero muy bienvenido al culto. Sea muy bendecido. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. También saludamos a nuestra hermana Miriam Arabales. Sea muy bendecida para la gloria del Señor. Que reciban un cariñoso saludo y afecto, ¿cierto? Y sea muy bendecida para la gloria del Señor. La palabra de Dios está en el libro de Marcos, capítulo 14. Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Marcos capítulo 14. ¿Cierto? Del versículo 32 al 42. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 14, del versículo 32 en adelante, dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, y he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí que se acerca el que me ha de entregar. Amén.
Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Palabra del Señor para nuestra vida. Una situación preocupante, muy preocupante. Una situación que de una u otra manera Jesús tenía que pasarla, porque estaba dentro de la voluntad de Dios que Él pasara esa situación. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Que Dios nos dé de su bendición y que nos dé de su comprensión también, hermano querido. Amén. Que nos dé de esa sabiduría que solamente Él sabe dar. Nadie más. Solamente el Señor Jesucristo sabe dar esa sabiduría. Esa sabiduría que viene de arriba, del Padre de las luces. Que no hay sombra de variación. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor en esta noche? Nos habla de la agonía, hermanos queridos, de Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje, hermanos queridos, de lo más cruento y difícil para Jesús y para su ministerio y para lo que Dios le había mandado hacer aquí en la tierra. Bendito sea el Señor. La Biblia lo relata así y los comentarios bíblicos, hermanos, lo dice así. Que es un pasaje profundo y misterioso de lo que Dios tenía que hacer con su Hijo amado. Bendito sea el Señor. Él es con nosotros y Él nos bendice y Él está aquí con nosotros. El Señor Jesús estaba, hermanos queridos, frente a una gran batalla espiritual y personal, donde Él tenía que tomar una determinación. Él tenía una batalla profunda contra el pecado. Esta batalla, hermanos queridos, se presenta en dos actos. Uno, el que estaba ahí liberando, ¿cierto?, acá en el huerto de Getsemaní, y el otro en el Gólgota o en la cruz, hermanos queridos. Dos actos, dos tomas de decisiones para que el mundo sea redimido a través de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros también tenemos que tomar decisiones, actos, hermanos queridos, y nos cuesta tomar una decisión que nos va a cambiar la vida. ¿Cierto? No es llegar y tomarla. En esa situación también estaba el maestro, en esta porción bíblica que alcanzamos, que leímos en este momento. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué fue necesario pasar por Getsemaní? ¿No se podía haber evitado un episodio tan doloroso de su vida? Pero a lo largo de estos estudios, hermanos queridos, y de estas palabras que hemos leído, y a lo largo de toda nuestra vida espiritual, hermanos queridos, es necesario que entendamos lo que pasó en el Getsemaní, donde el Señor toma una decisión
Y esa decisión era de ir a la cruz, hermanos queridos. Mientras que en el Calvario fue donde materializó esa decisión. En el huerto de Getsemaní, él toma una decisión, hermano. ¿Se acuerda el pasaje que leímos? Y le dice, que no sea mi voluntad, que no sea yo, Señor, sino tú. Una condición, hermanos queridos, de que tan tremenda, tan fuerte. Pero aún así el Señor decía, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que la tuya, Señor amado. ¿Cuánto podemos hacer o decir esto en el día de hoy? Señor, que no se haga mi voluntad, sino que la suya. El Señor nos cubra con su sangre y nos dé entendimiento de lo que Él quiere para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Vinieron pues, dice, a un lugar que se llama Getsemaní. Como muchas otras noches, Jesús salió de la ciudad y fue a un olivar cerca que era conocido como Getsemaní, que significa prensa de olivos. Él había habitado y ahí siempre cuando iba a Jerusalén se juntaban con sus discípulos para conversar. Solían juntarse con los discípulos durante las visitas, ¿cierto?, que hacían a Jerusalén, buscando apartarse de la multitud para conversar, ¿cierto?, en forma privada, ¿cierto?, y tener un tiempo para que Jesús le enseñe personalmente a los discípulos en forma privada. Bendito sea el nombre del Señor. El lugar también era conocido por Judas, porque Judas era parte del apostolado y de los apóstoles que acompañaban a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Más tarde veremos, ¿cierto?, cómo Judas no tardó en acudir a una cuadrilla para arrestar a Jesús. Lo traicionó, le volvió la espalda, lo vendió a su maestro. Pero no debemos olvidar que se encontraron en el Getsemaní a Jesús en aquella noche, fue porque en él no había ningún pensamiento de huir de ahí, porque él sabía lo que se venía para su vida. Y de hecho, él mismo le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, vamos porque ya es la hora que me han de entregar a los pecadores. Aleluya. A pesar que conocía perfectamente todas las maquinaciones de Judas, como antes había expresado con toda claridad a Judas, ¿cierto? Uno, el que unta el pan, ese me ha de entregar. Pero en ocasión, aquel lugar donde Jesús había tenido tantas hermosas pláticas con sus discípulos, ahora se iba a convertir en el escenario de su terrible agonía antes de ir a la cruz, hermano querido. Bendito sea el nombre del Señor. Y ojalá que lo que le estoy relatando, hermano querido, sea de bendición para su vida y sea para alimento espiritual para su corazón. Una historia hermosa, que todos lo conocemos, pero siempre es bueno profundizar en ella. El Señor le dice, sentado aquí, entre tanto que yo oro. ¿Cómo iba a enfrentar Jesús este duro trance, este duro momento? ¿Cómo lo iba Jesús a pasarlo, a enfrentarlo? Jesús era diferente a nosotros, hermanos queridos, y muy diferente. Con frecuencia, cuando pasamos por problemas que nos agobian, o o estamos rodeados de dificultades, de enfermedades,
Estamos rodeados de tantas cosas, hermanos queridos, que no sabemos qué actitud tomar. El Señor nos enseña a través de su palabra qué tenemos que hacer. Pensamos que necesitamos un respiro cuando estamos rodeados de problemas y dificultades y buscamos algún tipo de diversión que nos relaje para sacarle un momento del problema, de la enfermedad, de la angustia o del proceso tan duro que estamos pasando. Algunos llegamos incluso a cosas como el alcohol, las drogas, fiestas, pornografía, vicios similares que lejos de traerles paz al corazón, no hacen sino aumentar sus problemas, hermanos queridos, porque la toma de decisión que tomamos está lejos de la voluntad del Señor. Pero el Señor nos indicó que la solución pasaba por buscar a Dios en oración. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo entiende así, hermanos queridos? ¿Usted lo puede entender así? Que la solución de su problema, que la solución en ese momento, Jesús dijo, la única forma de librarme de este momento o esta pesadilla que estoy pasando es ir a la oración. Le dijo a sus discípulos, quédense acá y velen. Se fue con Pedro, Jacob, Juan, y un poco más allá le dijo, ustedes oren o velen, mientras yo voy a orar un poco más allá al maestro. Pero ¿qué pasó? Jesús fue a presentar su oración, a conversar con el Padre. Pero Pedro, Juan, Jacob, se quedaron dormidos. Como muchos, parece que se quedaron dormidos porque no hay ni un amén siquiera. Aleluya, gloria a Dios. ¿Está durmiendo, hermano? ¿Le aburre el tema? ¿O no quiere que le hable de Jesús? ¿De la gran decisión que tomó? Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Sean bendecidos para la gloria del Señor. Que el Señor les guarde, que el Señor les cuide y que el Señor les fortalezca. Bendito sea el nombre del Señor. Que la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo pueda bendecir sus vidas, sus corazones. Sentados aquí entre tanto que yo oro, y se quedaron dormidos. Y tomó, dice, consigo a Pedro, a Jacob y a Juan. Parece que, aunque Jesús oraba solo, sin embargo quería sentir la cercanía de algunos de sus discípulos. Así que cogió a varios de ellos para que lo acompañaran a cierta distancia. Estos tres, Pedro, Jacobo, Juan, se levantaron así, bendito sea el Señor, como testigos de la terrible lucha que Jesús mantuvo esa noche. Algunos se han preguntado por qué escogió a estos tres. Lo cierto es que esta era la tercera vez que lo hacía. Estos mismos discípulos habían sido los únicos testigos de la transfiguración del Señor en Marcos 9:2 y también la resurrección de la hija de Jairo en Marcos 5:37-43. Resumiendo, podríamos decir, estas tres experiencias espirituales tenían relación con tres momentos clave de la vida del Señor: su agonía, su resurrección y su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, hermanos queridos, también debemos recordar que Jacob y Juan habían pedido anteriormente al Señor sentarse a la derecha y a su izquierda en su gloria. Y el Señor dijo, mira, no pidan cosas porque ustedes no están preparados para ello. Bendito sea el nombre del Señor. De repente
Pedimos cosas que no estamos preparados para ello, hermanos queridos. Bendito sea el Señor. Y ahí es donde vienen nuestras frustraciones. Gloria a Dios para siempre. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dios sea en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hermanos queridos, no debemos de pedir cosas que no nos van a edificar. Tenemos que pedir, hermanos queridos, conforme a nuestras necesidades. Como en esa noche Jesús conversa con su Padre. Pero también como hombre Él se comienza a entristecer y a angustiarse. Cuando Jesús se apartó para orar, dice Marcos, nos relata ahí en el libro que hemos leído, ¿cierto? El Evangelio según San Marcos. Utiliza, bendito sea el Señor, dos palabras muy fuertes para indicarnos su intensa perturbación emocional ante la perspectiva que se presentaba y también su estado de extremo dolor y angustia. Lucas completa este cuadro diciendo que estando en agonía Jesús oraba más intensamente. Escúchelo bien, hermano, estando en agonía, estando en problemas, estando en dificultad, Jesús no tomó otro camino que orar intensamente, como nosotros también debemos hacerlo así. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así lo dice Lucas 22, 44. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Podríamos preguntarnos qué era lo que producía este estado en Jesús. Algunos han pensado que esta angustia era la reacción natural que todos los seres humanos sentían antes de la proximidad a la muerte. Pero en el caso de Jesús, necesariamente tenemos que pensar que había mucho más que eso. Se trataba del estremecimiento de aquel que era la vida misma al enfrentarse con todo el poder, hermano, escúchalo bien. Jesús en ese momento, en el Getsemaní, cierto, en esa angustia, dice que su sudor era como sangre, y era sangre, hermanos queridos, pero él se estaba enfrentando, hermanos queridos, con todo el poder destructivo de Satanás, del diablo, del mal, de todo aquello que se opone a la santidad de Dios. Él se estaba enfrentando. Y en ese momento se abatía directamente sobre él, porque cuando había decidido presentarse como el Cordero de Dios, que muere por el pecado de la humanidad, todas las huestes malignas, satánicas, de inmundicia, se cargaron y se fueron contra el Maestro Jesucristo. Y por cuanto era el Hijo de Dios, dice, podía ver con extrema claridad toda la suciedad del mal que venía sobre él. Y por supuesto, para su naturaleza completamente santa y pura, el tener que enfrentarse con el pecado de toda la humanidad producía un dolor que es imposible expresar con palabras. En realidad, lo que estamos presenciando, hermanos queridos, aquí, en esta lectura bíblica, en el libro de Marcos, es el choque frontal. Hermanos queridos, es la batalla frontal, la guerra frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Amén. No estamos hablando de los sufrimientos físicos, los azotes ni nada, no. Estamos hablando de la lucha que Él dio con su espíritu y con su alma contra el pecado.
Después vinieron los azotes, lo escupieron, le dieron hiel y vinagre. Pero ese es otro proceso, hermanos queridos. Otro proceso doloroso que Jesús pasó durante su arresto y crucifixión. Pero sin lugar a dudas, lo más doloroso tuvieron que ser los de su alma santa e inocente cuando un conocimiento pleno de las consecuencias, aleluya, de este acto que iba a tener, asumió cargar sobre sí el pecado de los hombres y del mundo, hermanos queridos. Al que no conoció pecado, dice la palabra en segunda, ¿cierto?, de Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Yo me gozo con esta palabra. Me gozo con esta historia. Me gozo porque tomo la dimensión de lo que Jesús hizo por nosotros. No solamente fueron azotes, no solamente fueron escupitadas, no solamente fueron humillaciones o cargar una cruz, hermanos queridos. Eso fue la parte vistosa. Él en el Getsemaní, hermanos queridos, tuvo lucha contra la fuerza del mal. ¿Y por qué tuvo lucha? Porque él era verdadero Dios, pero también era verdadero hombre. Sintió miedo. ¿Para qué? Para que él tenía que sentir todo lo que nosotros pasamos. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Que la gracia de Dios sea en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos dé de su misericordia. Que la gracia de Dios sea en nuestros corazones, hermano querido. Veamos otro poquito más, ya estamos terminando. Y le dijo, mi alma está triste, muy triste, hasta la muerte. Solo podemos entender, hermano, la causa de esta tristeza mortal. De Jesús, si nos damos cuenta de que no se trataba únicamente de la angustia ante la muerte, que los seres humanos atravesamos al final de nuestras vidas. En su caso era una muerte diferente. Él moriría como consecuencia de él no moriría como consecuencia de sus propios pecados, ya que no los tenía, sino que estaba muriendo en sustitución de los pecadores. Él estaba muriendo por nosotros, por la humanidad, cargando en ese momento la maldad de toda la humanidad, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Muchas veces nosotros sufrimos como consecuencia de algunos de nuestros pecados y sabemos por experiencia lo doloroso que es esto. Pero, ¿qué sería para el Señor sufrir de esta forma tan fuerte por todos los pecados de los hombres? No cabe duda que nunca nadie ha experimentado un dolor y amargura tan grande y semejante a esta. En esos momentos su santa humanidad fue oprimida y agobiada hasta lo sumo, hermanos queridos. Llegó hasta el máximo de lo que el hombre puede aguantar. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Dios nos guarde. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Echó por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Algunos han criticado a Jesús porque en esos momentos no asumió la actitud heroica que debería esperarse de él.
argumenta que otros hombres han afrontado la muerte con mucho más serenidad que él. Pero quienes así hablan, es evidente que no han entendido lo que implica la muerte de Jesús. Ya hemos hablado del terrible sufrimiento que tuvo que pasar, ¿cierto?, para ser un ser santo e inocente como Jesús, al tener que cargar sobre sí la culpabilidad, ¿cierto?, de toda la humanidad. Pero había otro aspecto unido a este, que todavía tenía que producirse mayor agonía, y era el hecho de que cuando fuese colgado, escúchalo bien, hermano, es cuando él fuese colgado en la cruz, quedaría bajo la maldición de Dios, mientras toda la santa ira del juez justo recaía sobre él. ¿Lo entiende, hermanos queridos? ¿Lo entiende lo que le he dicho? ¿Está entendiendo, hermano, lo que el Señor le está relatando en esta historia, hermano, bíblica? ¿Entiende usted ahora por qué Jesús sentía tanta angustia? ¿Entiende usted por qué Jesús sentía tanto dolor? No era por cobardía. Bendito sea el Señor. Era porque cuando Él iba a ser colgado en la cruz, para que nuestros pecados sean perdonados, quedaría en la cruz bajo la maldición de Dios, porque era necesario pasar ese proceso. Él quedaría sin Dios entonces, mientras la santa ira del juez justo recaía sobre él. ¿Qué dice Gálatas 3:13? Lo hemos leído y lo vuelvo a leer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, mire, escuche, maldito todo aquel que es colgado en un madero. De alguna manera explicable para nosotros, cuando llegó el momento de la cruz, la relación de Jesús con Dios sería interrumpida, terminada. Bendito sea el Señor. Marcos 15:34 dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, ¿se acuerda? Elí, Eloi, Eloi, o Elí, Elí, lama sabatani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso usted cree que Él lo dijo por decirlo, hermanos queridos? No. Lo digo porque Él sintió el desamparo, sintió la ira de Dios en su vida, sintió, aleluya, todo lo que le estoy relatando para la gloria del Señor. Él sintió la soledad, sintió que el maestro tenía que dejarlo y estar solo. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que lo que le estoy relatando, hermanos queridos, sea de bendición para su vida y usted pueda entender, hermanos queridos, cómo fue realmente esta historia. Haber cargado la cruz, hermanos queridos, haberse tomado un vaso de hiel o los azotes, hermanos, fue la nada ante este hecho que estamos relatando, hermanos queridos. Fue parte del sufrimiento. No podemos imaginarnos, hermanos queridos, lo que este hecho tuvo que haber significado para Jesús, cuando el mayor deleite de su vida era la comunión con su Padre Celestial. Cuando intentamos sondear en estos misterios, tenemos que reconocer, hermanos, que nunca podremos comprenderlos en toda su intensidad y en la medida en que podremos, ¿cierto? Podemos entender algo. Quedamos
sobrecogido ante la magnitud de los hechos. Pero en cualquier caso, hay ciertas lecciones prácticas que sí deberían quedar grabadas en nuestros corazones. La primera es viendo la impresión de nuestros pecados produjeron en Jesús. Esto nos debería llevar a ser mucho más sensibles y tener siempre un temor reverente para no pecar más delante del Señor. Consideremos también que para que Jesús pudiera decir a sus discípulos que no se turbe vuestro corazón, Él mismo tuvo que sufrir la angustia y la aflicción. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor le dijo, quedaos aquí y velad. Como muchas veces el Señor por su Espíritu nos revela y nos manda a velar, nos manda a orar. Pero no entendemos, nos viene el sueño, nos viene la pereza. Cuando Jesús se apartó para orar, hizo un llamamiento a sus discípulos para que velaran. Esta no era la primera vez que les exhortaba esto, puesto que cuando les había anunciado su segunda venida, ya les había dicho que permanecieran en esa actitud. Ahora vuelven a hacerlo, aunque con mayor urgencia, debido a los acontecimientos que inmediatamente iban a ocurrir. Nosotros también debemos recibir esta exhortación apremiante a velar. La somnolencia de los discípulos, sus sueños, parece que ha alcanzado a los cristianos de nuestros tiempos. Muchos dormimos y andamos con sueños espirituales y no oramos, no clamamos, no rogamos, no leemos la Biblia, no hacemos ningún acto para acercarnos realmente a Cristo. No hacemos ningún acto para realmente acercarnos a Dios. Como que el sueño de los discípulos se traspasó a estos tiempos, hermanos queridos. Pero le insisto, hermanos queridos, y siempre lo haré aunque caiga mal, no olvidemos de dejar de velar. Abre la puerta al poder del mal en nuestras vidas. Bendito sea el Señor y verás cómo llega la destrucción. Si tú oras, Dios te protege, Dios te cubre y Él te bendice. Dejar de velar abre la puerta al poder del mal en nuestra vida y la destroza. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cuando no oramos perdemos la sensibilidad en nuestras almas. Bendito sea el Señor. Y el pecado toma dominio de nuestras vidas. Y el poder del mal que tiene el mundo nos apodera y nos envuelve, hermanos queridos. Y nos lleva en estas ondas mundanales, hermanos queridos. Nos deja anestesiados el no orar. Nos deja ignorante, indiferente. Bendito sea el Señor frente al mal que nos rodea. Bendito sea el nombre del Señor. Y siempre el mal va a decir, esto no es tan grave. Pero esta falta de sensibilidad, esta falta de vigilancia, tanto por lo que se refiere a la cercanía, aleluya, a la segunda venida de Cristo, como al poder amenazador del mal, otorga un poder en el mundo y al maligno, hermanos queridos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú dejas orar, hermanos queridos, que si usted deja de clamar, si usted deja, hermano, estar cerca de Cristo, hermanos queridos,
no tener lecturas bíblicas, no tener oraciones permanentes con el Señor, proteger a su esposo, proteger a su esposa, proteger a sus hijos, proteger a su familia, hermanos queridos. Vamos a caer, hermanos queridos, en la destrucción personal. Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Esta palabra yo te la predico, no porque lo aprendí en un libro, sino que la he vivido intensamente en mi vida espiritual. Y hasta el día de hoy lloro por no haber hecho caso a la advertencia del Señor, que tenía que orar, que tenía que velar. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuando uno desobedece hay consecuencias terribles, hay consecuencias que duelen, hay consecuencias, hermanos queridos, que uno dice que ¿por qué pasó esto? Y me equivoqué. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Cuando predico esta palabra, la predico porque no quiero que usted sufra. No quiero que usted pase cosas. Si está en sus manos orar en el día, hágalo. Y usted estará librando a su familia de muchas cosas negativas. Usted que es dueña de casa, usted que es dueño de casa, tiene la obligación de postrarse al Señor y pedir por todos aquellos que están bajo su custodia, bajo su alero, bajo, aleluya, de su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a quedar hasta aquí. El miércoles vamos a seguir con esta historia de Jesús. Espero que le haya gustado. Espero que le haya sido de bendición. Espero que, hermanos queridos, haya sido alimentado y que conozca la historia de Jesús como corresponde. Muchos hablan de que fue golpeado, muchos hablan de los azotes, muchos hablan de muchas cosas, pero la muerte de Jesús es mucho más allá. Y ese mucho más allá se lo estamos explicando en el día de hoy, detalladamente. Hermanos queridos, no importa que nos demoremos 3 cultos para explicarlo, no importa. Pero lo importante es que usted conozca la verdad bíblica, hermano querido. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, para que usted le dé relevancia y le dé importancia a este tremendo, hermano, efecto, a esta tremenda prueba de amor que Jesús por eso dice por ahí, porque de tal manera amó. Si usted no entiende, hermanos queridos, y no sabe, no va a tomar el valor del sacrificio de Cristo. Pero qué lindo, hermanos queridos, de que yo me dé el tiempo para la gloria del Señor y se lo pueda explicar, para que usted tome responsabilidad y diga, pucha, realmente no era solamente los azotes, no solamente era el castigo físico, sino que también hubo un problema del alma, del espíritu, una guerra espiritual, donde Satanás y sus demonios, aleluya, se pararon contra Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, y quisieron destruirlo porque sabían lo que se venía. Sabían que al tercer día Jesús iba a resucitar. Era necesario parar eso. Pero el Señor le dijo, Jesús le dijo al Señor, que eso lo vamos a estudiar el miércoles, le dijo, que no sea como Él quería, sino, Señor, como tú quieres. Ojalá que usted diga esto en esta noche. Señor, no es como yo quiero, es como tú quieres, Señor amado. Y si usted lo dice y lo entiende así y deja que Dios actúe en su corazón, vive el Señor, que el Señor le bendecirá y que el Señor le guardará de todo mal. Dios le bendiga, mis hermanos. Que Dios sea con ustedes y que la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo sea en su vida y en su corazón. Amén. Para ti, para reflexionar y para
para confirmar esta decisión por Cristo Jesús. Cuarteto, por favor. El mercado está vacío, no más tráfico ni labor, edificios en silencio, ya es tarde para hacer. En las cortes no hay debate, en la tierra desolación. El momento ha llegado, el rey vuelve otra vez. El rey ya viene, el rey ya viene, ya se escucha la trompeta y su rostro el rey ya viene, el rey ya viene, Jesús ya viene por mí. Rostros llenos de alegría, ven a Cristo regresar a la tierra devastada, se acerca la verdad. Los pequeños y ancianos redimidos juntos van. Quien estaba corrompido de luz vestido está. El rey ya viene, el rey ya viene, ya se escucha la trompeta, su rostro el rey ya viene, el rey ya viene, Jesús ya viene por mí. A la distancia de los ángeles la voz, el sonido de trompeta de pecado anuncia el fin. Amén, Señor. Espectáculo glorioso. Así es, Señor. Las huestes del Señor, todo el cielo está cantando gloria a Dios. Amén, Señor. El Redentor. El Rey ya viene, el rey ya viene, ya se escucha la trompeta, su rostro debe ver. El rey ya viene, el rey ya viene, Jesús ya viene por mí. Cristo ya
Amén. Amén. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el miércoles. El miércoles nos vemos. Buenas noches, hermano Sergio Paredes. Dios les bendiga. Buenas noches, hermana Alicia Rosa Sepúlveda. Que descanse también, que sea bendecida y que Dios les guarde. Amén. Buenas noches a todos mis hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. El miércoles a las 9:30 estaremos de nuevo alabando y bendiciendo el nombre del Señor, si Dios nos dice otra cosa. Este culto ya fue grabado y esta noche queda ya subido a YouTube, hermanos queridos, en el canal Israel Orlando González Castro, se llama así. Usted va a YouTube, pone Israel Orlando González Castro y aparece el canal. Y ahí están todas las predicaciones, toda la alabanza, todo lo que usted necesite. Así que Dios les bendiga y Dios sea con ustedes. Amén. Hermana María San Paul, buenas noches, mi pastor. Muy hermoso mensaje. Gracias, hermana María San Paul. Sea muy bendecida. Gracias por su aliento, por su cariño. Y Dios les bendiga grandemente. Y que tenga un lindo descanso junto al hermano Daniel. Amén. Sea muy bendecida para la gloria del Señor. Hermana Manuela Estel Millachines luego dice, buenas noches, mi pastor. Israel, bendiciones. Buenas noches, mi hermana. Sea muy bendecida y que Dios le guarde y le cuide para la gloria del Señor. Nuestra hermana Daniela Barrera dice, buenas noches, descanse, mi pastor, nos vemos. Amén. Buenas noches, hermana Daniela, y descansaremos porque cansado estoy. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. La hermana Miriam Candia Navarrete dice, buenas noches, mi pastor Israel. Sea siempre bendecido junto a su familia, tenga un buen descanso. Igualmente, hermana querida, sea muy bendecida con tu linda familia, Godofredo, la Fran, ¿quién más? La Ivonne, dile que la quiero mucho. Y saludos para todos y sean muy bendecidos para la gloria del Señor. Amén. Hermana Sandra del Mar San Paul dice, buenas noches, amigo pastor, lindo culto, que descanse. Amén, hijita. Le voy a hacer caso, voy a irme a descansar porque cansado estoy. Como dice la hermana Gloria, ¿y de qué está cansado, pastor? No sé, pero estoy cansado. Saludos a Fernandito y a nuestro hermano, bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Y que la bendición de Dios sea en sus vidas y en sus corazones. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. También despedimos a nuestra hermana Gloria, me pilló pelándola. Del mar. Y buenas noches, amigo pastor. Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga también, hermana Gloria. Sea muy bendecida para la gloria del Señor. Dios le guarde y Dios sea en su vida y en su corazón. Amén. Junto a Janito, Caldito, sea muy bendecido para la gloria del Señor. También despedimos a nuestra hermana Lucía Garrido. Dice, buenas noches, mi pastor, que tenga un buen descanso, bendiciones. Amén, hermana querida, que tenga lindo descanso. Écheme una llamadita, por hermana, me tienen más votado. Hermano, no sé qué le he hecho. Dios te bendiga grandemente, hermana Lucía. Sea muy bendecida para la gloria del Señor y que descanse y que esté bendecida junto a su linda familia. Amén. Hermana Lourdes Barret dice, buenas noches, siervo de Dios, que tenga un feliz y bendecido descanso. Un abrazo para ti, mi amado amigo. Amén, querida amiga. Un abrazo, pero bien apretado, así en el Señor. Dios te bendiga, que tenga un lindo descanso tú también, que seas muy bendecida y nos estamos viendo cuando tú quieras, el próximo culto,
siempre serás bienvenida para la gloria del Señor. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios para siempre. También nuestra hermana Mandina Zúñiga dice: buenas noches, mi pastor Israel, descanse, que Dios le bendiga mucho. Amén. Bendiciones. Amén. Dios te bendiga, hermana Mandina. Que tenga un lindo descanso también. Que la gracia de Dios sea en tu vida, en tu corazón. Y que Dios te guarde y sea en tu vida y en tu corazón. Amén. Dios te bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios. Y estaba arruinada y su alma en